En nuestra primera entrevista del día contamos con la presencia de Miriam Díaz. Ella es la directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Buenos días, Miriam. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, muy bien. Mire, yo quiero que me permitan formularle la primera pregunta. Participación Ciudadana, junto a otras organizaciones, durante la transición había pedido al presidente electo lo siguiente, cito: formar un gabinete que tenga participación equitativa de mujeres y hombres frente a las instituciones más relevantes del gobierno. Ya conformado el gabinete y al hablar de instituciones más relevantes, le pregunto, doña Miriam, ¿está conforme Participación Ciudadana con lo que ha ocurrido? En asuntos de género no. En la equidad de género no estamos conformes porque evidentemente hay un gobierno muy masculino como los anteriores y en esta ocasión incluso en el Congreso Nacional las mujeres perdieron participación. Lógicamente entendemos que no es un tema exclusivamente del presidente, es un tema del sistema político dominicano que ha ido excluyendo a las mujeres y hay mucho que trabajar ahí. Nosotros incluso en nuestro informe de observación en final planteamos a las mujeres que tienen que trazarse una estrategia y que nosotros estamos dispuestos como Participación Ciudadana a colaborar y a trabajar de cerca con las mujeres en esa estrategia, porque no es un día que se produce eso, el día que se producen los nombramientos. Posiblemente ese día, pues todos los que habían acaparado los diferentes grupos o las diferentes temáticas alrededor del equipo eran hombres. Y ustedes saben que así es que llegan al poder, como un equipo. Pero las mujeres tienen o tenemos que apoyarlas, tenemos que trabajar para definitivamente dejar esa situación atrás. Es insatisfactorio en este momento. Bueno, yo creo que CDN sí cumple su cuota. Mire cómo estoy yo aquí. 66 a 36, pero usted tiene razón. Las mujeres en el Congreso bajaron un 7%. Sí. Eran 56 del 16, ahora son 52. Y a nivel de ministerio, solo 3. No se superó a Danilo Medina, que tenía precisamente 3 mujeres ministras, un 13%. Ahora, le debo recordar que donde quiera que no están involucrados mucho poder ni dinero, las mujeres están predominando. Lo contrario es cuando estos dos factores entran en juego. Es la verdad, o sea, eso lo digo como socióloga porque es un tema que yo siempre le doy seguimiento, toda mi vida le he dado seguimiento a este tema. Entonces usted ve las mujeres en los bancos, usted ve los bancos feminizados, pero vaya al equipo máximo, vaya a la presidencia. ¿Hay alguna mujer presidente de banco? ¿Hay alguna mujer presidenta de casi de ninguna empresa importante? Usted ve esas reuniones de alto nivel son masculinas. En la ejecución, en el día a día, la mayoría es femenina. Doña Miriam. Sí. Adelante, Caterina. ¿Qué decir, doña Miriam, con relación a la presencia? Se ha dicho mucho la fuerza que ha tenido la sociedad civil en medio de la estrategia que ha diseñado el gobierno de Luis Abinader. En principio ha llevado adelante una de las demandas fundamentales de la sociedad civil, que es demanda de justicia, demanda de transparencia, demanda de persecución a la corrupción. Ha nombrado a Miriam Germán Brito, a Jenny Berenice Reynoso, además en un acto especial al margen del protocolo. ¿Cómo califican ustedes esas decisiones iniciales del gobierno de Luis Abinader y cuáles son las esperanzas que aguardan al respecto? Muy positivas. Nosotros emitimos una declaración al principio de esta semana sobre el discurso del presidente, entendiendo que en términos de discurso y de esa imagen que proyectó y que ha proyectado los primeros días, es positiva en el sentido de la lucha contra la corrupción, de hacer cambios importantes, de la independencia de la justicia, de concertación social, buscar diálogo, buscar
enfrentar los problemas con la participación de los diferentes sectores. Son muchos los factores. Ese factor de la Procuraduría General es un factor que nosotros estamos muy esperanzados en que va a significar un cambio en este país y un final de la cultura de la impunidad. Que la gente siga confiando en que puede hacer lo que sea y no le va a pasar nada. Si eso no se termina, nunca vamos a tener un país real y efectivamente civilizado. Doña Miriam, muchos comentarios de parte del gobierno saliente para participación ciudadana, porque antes decían que participaba o que en ocasiones fungía como parte de la oposición y luego de la juramentación del gobierno, entonces se han designado varios miembros de participación ciudadana en el gobierno. ¿Qué responderían ustedes a quienes están comentando sobre eso? Un gran reto para participación ciudadana, porque nosotros pretendemos seguir siendo una institución independiente. El hecho de que algunos de nuestros miembros se nos vayan para un gobierno determinado, como se fueron muchos para los gobiernos del PLD, que hay que recordarlo siempre porque anteriormente en el gobierno de Hipólito Mejía no tuvimos ningún miembro de PC que fuera al gobierno. Y sí tenemos varias ex coordinadores generales y funcionarios y miembros altos de nuestra organización que trabajaron en los gobiernos del PLD. Tan alto como el ministro de Economía. Exactamente, y de Minas, Energía y Minas. Y en el Palacio Nacional había gente también. En este momento hemos perdido, vamos a llamarlo así, varios, algunas personas importantes en participación ciudadana. Y digo perdido entre comillas porque yo particularmente creo que participación es una escuela de democracia y es una organización abierta. No podemos hacer firmar a nuestros miembros y menos los voluntarios un compromiso de que jamás van a ir a ningún gobierno ni nada de eso, porque lo único que le podemos pedir es que donde vayan pongan en alto nuestros principios, nuestros valores, nuestra forma de hacer las cosas. Eso es lo único que le podemos pedir. Pero es un reto para participación porque no crean, que no vayan notando mucho de que nosotros vamos a estar apoyando gobierno, porque eso es muy difícil en PC. Es más, ahora mismo el reto sería que no comenzáramos a ser más quisquillosos, o sea, demos un chance, espérense, son 3 días, son 2 días, vamos a esperar a ver cómo van las cosas, porque realmente hay mucha gente crítica en PC y esos son los que dominan. La pregunta de Yulisa es muy pertinente porque consciente o inconscientemente Participación Ciudadana sembró la sensación en la sociedad de que no le dejaba pasar una al PLD y a Danilo. Y a propósito de dirigentes de PC que van al gobierno, no creo que haya un caso anterior de que un dirigente actual tenga que renunciar para asumir en el gobierno. Pero a donde yo voy, a propósito de las exigencias... ¿Cómo un dirigente actual? O sea, el caso de Carlos Pimentel, que renunció para ir al gobierno. Okay. O sea, muchos dirigentes ya tenían o receso varios años después, sí. Pero ahora lo que ha impactado es que ha ido al gobierno directamente desde el cargo. Claro. Pero donde voy a la hora de hablar del rol que podría ocupar Participación Ciudadana en el futuro inmediato, es que ustedes durante la transición le pidieron tanto a Danilo como a Abinader en el intercambio de informaciones que se hicieran público el estado actual de las instituciones. No sé si Participación Ciudadana recibió algún tipo de información, pero de manera pública no se conoció ese intercambio de informaciones. No sé qué ustedes procuraban al decir que se hicieran público las informaciones que se manejaron entre las instituciones en la transición. La idea de eso era que el país pudiera tener en algún momento un punto de partida a partir del cual medir lo que cambia. O sea, cómo han encontrado las actuales autoridades el gobierno. Eso lo hemos pedido en diferentes gobiernos. Claro que como el PLD tuvo tantos gobiernos corridos, pues casi era imperceptible porque no era el mismo grupo.
el mismo grupo y hasta quizás se nos olvidó en algún momento pedirle que, porque sabíamos que no, cuando es del mismo partido no se va a producir eso. Pero eso es simplemente porque nosotros le damos seguimiento a indicadores, nosotros le damos seguimiento a temas económicos, a temas institucionales, cómo están las instituciones, y para poder ir viendo cómo van cambiando las cosas, pues nos gustaría. Sabemos que esa es una labor que es difícil hacerlo en el periodo de transición, porque por más que se visiten y que estén haciendo una transición juntas, las cosas no se ven bien hasta que no se llega adentro. Decía usted que a inicios de la semana habían dado ustedes sus perspectivas con relación al discurso del presidente Abinader, pero han pasado los días y se han producido más de 80 designaciones en distintos puestos de dirección de la República Dominicana, y veíamos en la parte previa algunas críticas que se han levantado, algunos legisladores del PRM lo defienden, designaciones de familiares de funcionarios en el gobierno. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Algunos consideran no se trata de nepotismo, otros consideran, como bien decía Yulisa, que no es un asunto de cumplimiento de ley, sino de un proceso de ética, de moral. ¿Cuál es la perspectiva de participación ciudadana? Para decirte la verdad, todavía nosotros no hemos hecho una evaluación como organización de eso. Estamos en la semana, el cuarto día de la semana, tenemos un cambio en nuestra organización, es decir, estamos bregando con un cambio en la dirección ejecutiva. Yo, que toda mi vida, de 26 años, solo había sido voluntaria, ahora estoy transitoriamente, solamente, en la dirección ejecutiva para hacer una transición. Empecé a aprovechar y reorganizar algunas cosas. Y la verdad, estamos esperando que se complete un poco el panorama, porque todos los días hemos tenido nombramiento en esta semana. Sin embargo, pues puedo decir cosas que están relacionadas con nuestros principios generales. Hay un nombramiento que entendemos que definitivamente es un error, el del director del Intran, porque esa persona ha sido gerente general de una de las compañías o de las empresas transportistas que han tenido y que se disputan el dominio. Entonces, eso sí que es claramente un conflicto de intereses. Claramente, designar en una posición reguladora, en una institución reguladora como es el Intran, a una parte de los que van a ser regulados, no es correcto. Aquí decimos que pusieron el banco de sangre en manos de Drácula para que lo cuide. Bueno, eso podrán decir, para nada, no tengo idea de quién es ese señor, podrá ser la persona más seria del mundo, pero hay principios generales que no se pueden violentar. Doña Miriam, en ese mismo tema, perdón que la interrumpa, el secretario general de CONATRA era quien justamente salía a atacar todas las disposiciones que se emitían desde el Intran, y ahora, si no quería cumplirlas cuando tenía que ser regulado, entonces ¿cómo va a ser ahora que le toca dirigirlas? Claro, eso definitivamente yo no sé, pero creo que es un error. Participación todavía no ha hecho un pronunciamiento sobre eso, como le digo. Tampoco es un tema de ganarle la carrera a alguien, y que nosotros somos, básicamente estos análisis lo hacen voluntarios, no es un personal pagado ni nada de eso que esté ahí. Entonces tenemos que esperar que se complete, aunque sea estos días. Tenemos previsto una reunión para principios de la otra semana, donde ya sí podríamos comenzar a elaborar un pronunciamiento sobre estos primeros días. Y en relación a lo de los familiares, bueno, también es algo que tenemos que valorar y esperar a ver qué tanto va a ser. O sea, yo creo que lo mucho y lo poco, o sea, son muy diferentes. Posible que en un gobierno haya personas con el mismo apellido, familiares. Si están en áreas totalmente diferentes, no son, recordemos, el nepotismo es cuando usted utiliza para su propia familia. Entonces tendrían que estar trabajando dentro de la misma familia, dentro de la misma área, en dependencia jerárquica. Eso es lo que se entiende textualmente como nepotismo. Ahora bien, hay un asunto social en nuestro país y hay una práctica que tenemos que combatir,
en los gobiernos pasados, sobre todo en los gobiernos del PLD, hubo familias completas que yo decía, pero es que esta gente nunca en su vida han tenido un trabajo privado, porque todos trabajaban en el sector público, todos trabajaban en posiciones relevantes y muchos de ellos se demostró que trabajaban, que hacían negocios con el Estado. Ahí, si eso es lo que se va a buscar, pues ahí estaremos nosotros de frente combatiendo eso, definitivamente. Ahora, no queremos ser injustos con una joven que está preparada y que fue nombrada en otra cosa completamente diferente a la de su mamá. Es decir, tampoco nosotros queremos llegar a los extremos. No es una santa inquisición tampoco. Tampoco es una santa inquisición lo que se quiere. No, porque lo primero, nosotros tenemos como país tantas deudas de cumplimiento de la ley, señores, que es cierto que hay cosas que no es la ley, es la ética, es la imagen, es el mensaje. Vamos a decir, todas esas cosas van juntas. Pero lo primero es cumplimiento de la ley. Están esas personas dentro de la misma institución, eso no es correcto, no es legal. Si están fuera, vamos a ver, si se pasan de una cantidad prudente, podría ser algo que mande muy mala imagen. Entonces, vamos a ver. Sí, doña Miriam, en conversaciones con Carlos Pimentel hace algunos días, yo le decía que no sé si el gobierno ganó un buen funcionario o Participación Ciudadana perdió en su capacidad de veeduría ciudadana. Pero vamos a ver cómo está o cuál es el comportamiento de Participación Ciudadana en lo inmediato, porque las expectativas son altas, empezando por lo que ya se mencionaba de la designación de Miriam Germán Brito, que fue una petición expresa. Alguna gente consideró que fue una falta de delicadeza pedirle al presidente que nombrara a una persona, pero ese no es el tema. El tema es que el presidente anunció que va a concertar a los sectores sociales a partir de la próxima semana, buscando un gran consenso nacional para los problemas del país. ¿Estaría Participación Ciudadana dispuesta a participar en ese consenso o ya ha sido avisada de que se le requerirá su opinión? No, mira, sobre lo primero de la recomendación y si eso es una delicadeza o no, fue justamente el señor Abinader quien solicitó expresamente que la sociedad civil les recomendara gente. Y nosotros recibimos un mensaje de que el presidente estaba interesado en que la sociedad civil presentara los nombres. Incluso tuvimos una discusión bien amplia. Siempre hay personas en nuestra organización que piensan que no deberíamos presentar. Y definitivamente predominó la idea de que si nos están dando la oportunidad de presentar nombres y los nombres que estamos presentando son gente en la que nosotros confiamos, pues ¿por qué no? Y lo hicimos. Además, o sea, no fue en delicadeza porque él lo solicitó. Incluso lo solicitó públicamente, que quería recibir sugerencias de la sociedad. No hemos hecho recomendaciones para ninguna otra posición, ninguna. Nosotros no haríamos eso para un ministerio o algo así, pero para la justicia sí lo hacemos, por la importancia que tiene. Lo del consenso nacional. El consenso nacional, nosotros siempre hemos participado, siempre. En todas las cosas que nos han invitado, no recuerdo nunca que hayamos dicho que no. No importa el gobierno que haya sido. Si la sociedad civil tiene un espacio, si nos invitan, estaremos participando con mucho gusto para colaborar en la solución de los problemas nacionales. Señora Miriam, antes de irnos a la pausa, solamente me gustaría preguntarle, porque lo ha dicho usted, nosotros propusimos nombres. Además de Miriam Germán Brito, ¿a quién propusieron? Bueno, ese fue el único caso en que propusimos ese. ¿Solo la propusieron a ella? Sí, solamente. Incluso se barajaron diferentes nombres, pero al final se decidió solo hacer esa recomendación. Muchísimas gracias, señora Miriam Díaz, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, por habernos acompañado en este espacio de Despierta con CDN. Que tenga feliz resto del día y que nos podamos ver muy pronto ya sin pandemia. Ok. Gracias. Vamos a ir a una brevísima pausa, ya regresamos con más.